lo que se va a presentar esta noche, que son los lineamientos de su plan de gobierno. Está pidiendo entonces que se guarde el silencio, todavía no entendemos exactamente qué es lo que intenta que se entiende en esta jornada, pero se acerca ahí a saludar a algunos de los asistentes que tienen, como pueden ver, vestimentas típicas. Esta actividad va a servir para que el líder aprista exprese lo que el partido aprista quiere hacer o plantea hacer en los próximos 5 años. También la visión de país ha indicado el secretario general de esta agrupación, Omar Quesada, en la previa de esta actividad. Espera el partido aprista. Es nuevo lo que estamos escuchando aparentemente de campaña. De esta forma se oficializa su campaña. Recordemos que Alan García Pérez ha gobernado el país en el 85 y 90 y también en el 2006 y 2011. Ha sido escogido para esa contienda electoral por el partido aprista en una elección interna realizada hace algunas semanas. Él fue el único candidato y para muchos es también el único candidato viable que tiene el partido de Estrellas. Ricas montañas, hermosa tierra, rica y sabia, en mi Perú, perdida en tierra, tu remada, ríos que nadan, en mi Perú, Alan Perú, Alan Perú, Alan Perú, Alan Perú. Es un tema clásico que vamos a escuchar de una versión adaptada a esos tiempos, con un también eslogan de campaña. Entonces ya él se encuentra listo para dirigirse a los asistentes, mientras vemos que 2 de sus hijos se encuentran en la parte posterior, donde se han ubicado o han sido ubicados jóvenes militantes de este partido. A los medios de comunicación se nos ha permitido el acceso solo a una tribuna en la cual nos encontramos en este momento transmitiendo en vivo desde Magdalena, esperando escuchar cuáles serán los lineamientos de esta campaña. Muy bien, Angélica, escuchemos. Muchas gracias por su asistencia a este Coliseo Chamochumbi, cuna de campeones, en esta noche en que el Partido del Pueblo inicia su participación en las elecciones presidenciales y parlamentarias del año 2016. Muchas gracias. Y lo primero que debemos hacer es decirle al Perú que estamos aquí para ratificar una vez más nuestro indeclinable compromiso con la democracia social de paz con libertad para todos los peruanos. Pero de la alegría que recojo este amplio escenario, quisiera que juntos enviáramos al Perú entero, mucho más allá del aprismo, un mensaje de esperanza, un mensaje de alegría, para decirle a nuestra patria y a todos los ciudadanos que a pesar de las dificultades, que a pesar de la bruma que envuelve el futuro al parecer, nosotros ratificamos la esperanza y el gran Perú. Nosotros rescatamos la promesa del Perú. Nosotros afirmamos la posibilidad de alzar nuevamente la alegría. Esa fuerza extraordinaria es la que permite el crecimiento. La esperanza como palanca que permite el desarrollo.
Todo eso es lo que tenemos que devolverle a nuestra patria. Se la han querido quitar en 4 años de desgobierno, pero aquí estamos para decir que alzamos al cielo nuestros ojos, nuestras esperanzas, hacia los espíritus mayores que construyeron el Perú, hacia Grau, Bolognesi y Cáceres, hacia Piérola, hacia de la Torre, Fernando Belaúnde. Hacia ellos alzamos nuestros ojos para decir: vamos a reconstruir la esperanza de la patria y vamos a devolverle al pueblo la alegría que tiene derecho. Y con esa alegría y esa esperanza vamos a recuperar el tiempo perdido. El 18 de este mes, en elecciones abiertas a todos los peruanos, el aprismo constituyó una candidatura y quiero transmitirles en confidencia mis sentimientos. Cuando a las 7 de la mañana vi por las redes y los medios de comunicación como en Contamana, un lejano pueblo sobre el Ucayali, había ya una fila de hombres y mujeres humildes esperando para darme una orden, para ponerme un mandato. Y cuánta fue mi triste alegría cuando supe que el gran periodista Víctor Tirado, que fue director de La Tribuna hace muchos años, en su lecho de muerte y faltando 3 días para dejarnos, exigió que se le llevara el ánfora a su cama para poner un voto y me envió un saludo con la fotografía de ese instante. Y más tarde vi al viejo Víctor Urriola, allá en Juliaca, a 4.000 metros de altura, votando con sus 106 años de edad y de fe aprista. Ese mandato es una obligación moral que llevo sobre mis espaldas, y por eso vengo a decirles, con el voto de esos hombres y mujeres humildes, que no son los encumbrados, que no son quienes hayan tenido alguna figuración o privilegio, con el voto y por la voluntad de ellos, les digo a todos los peruanos: acepto el encargo de ellos y acepto la candidatura del Partido del Pueblo. Y acepto ese encargo trascendental y emotivo para llevar una candidatura con el mensaje de la democracia social y la esperanza a todos los rincones del país. Y si Dios quiere y el pueblo lo consagra, para hacer un gobierno de unión nacional, un gobierno que conduce a los peruanos, los mejores y los más honestos, para reconstruir nuestra patria y proyectarla en la historia, hacer un gran gobierno. Ese es el mandato que llevo en nombre de esos votos y de esas esperanzas que van más allá del aprismo. Y vengo a decirles que afirmaremos así con la unión de los peruanos la democracia como sistema político de libertades, de derechos humanos, de separación de poderes, de alternancia. Nosotros que hemos demostrado que nunca nos aferramos al poder, estamos dispuestos a enfrentar la inmensa responsabilidad de esta hora grave, grave por la situación mundial, grave por el desconcierto interno y los errores cometidos, pero vamos a enfrentar ese reto. Nacimos para enfrentar las dificultades, nacimos para luchar contra viento y marea, porque tenemos una fe, porque tenemos una causa, porque creemos en los humildes, porque queremos terminar con la desigualdad, con la injusticia y con el abuso, y hacerlo paso a paso, constructivamente.
Eso es lo que nos... La responsabilidad de encarnar al Estado y a la nación. Podría yo pedir reposo, pero siento con el mandato de los apristas y los ciudadanos un compromiso al que no puedo faltar. El compromiso con el Perú que sueña, el compromiso con el Perú que ansía su transformación, que no quiere ser detenido, que tiene derecho a ser inmenso y grande como lo fue siglos hace, con el imperio más poderoso y culto y al mismo tiempo con el virreinato central de esta América y después sellando en Ayacucho la victoria de todo el continente. ¿Cómo faltar el compromiso con el Perú, al cual nadie puede detener y al cual hemos visto muchas veces en difíciles circunstancias, pero volviendo siempre, como el ser humano de Vallejo al final de todos los rezos y batallas? Tengo en mi alma el ritmo del poema de Alejandro Romualdo, por Tupac Amaru. Y él dice, lo pondrán en el centro de la plaza, boca arriba mirando al infinito. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Y al tercer día de los sufrimientos, cuando se crea todo consumado, gritando libertad, sobre la tierra ha de volver y no podrán matarlo. Y nadie podrá detener a nuestro Perú tampoco. Nadie podrá detener el sueño de las multitudes, el sueño de los campesinos y la paz de las madres por un Perú mejor. Ese es mi compromiso con el Perú de los Pututus, con el Perú de los Andes y con el Perú de las costas pescadoras. Ese es mi compromiso con el APA histórica que tanto he hecho por la tierra y a la cual ningún felón, ni traidor, ni delincuente puede etiquetar como un movimiento corrupto. No, nosotros para eso creemos en la democracia interna y externa, para expulsar, para separar, para cauterizar y para terminar con cualquier intento de corrupción dentro de nuestro gran movimiento. Por eso, aquí termino mi confesión personal. Por eso acepto esta responsabilidad difícil, que va a suponer esfuerzo. Llevo en el alma y en la piel las cicatrices de 100 batallas. Pero quiero decirles que tengo el alma joven y soñadora para pensar con ilusión por el futuro del Perú y de su justicia. Por eso, desde aquí digo a toda la patria y a todos los peruanos, no esperen de nosotros ataques, no esperen de nosotros destrucción de los demás. El pueblo está cansado de ser espectador de denuncias, de odios, de destrucciones personales o institucionales. El pueblo se separa de la política, porque sabe que la política se vuelve a veces escenario de apetitos y conflictos ciegos. El pueblo tiene propuestas. Por eso haremos de esta campaña un conjunto de propuestas para que el pueblo decida, para que el pueblo analice, sopese y compare, para que el pueblo pueda decir quién es o quién puede asegurar que nuestra patria tenga un destino sostenible y firme. Y desde aquí saludo a todos los candidatos, a los que no empeñaré ataques ni destrucción, sino búsqueda de concertación. ¿Por qué? Porque después de la elección todos nos necesitaremos. Todos necesitaremos al otro, porque el Perú es de todos y es el conjunto. Porque no podemos gobernar ni en solitario los apristas, ni con los independientes y amigos que los apoyen. Saludo a Fuerza Popular y su candidata Keiko Fujimori. Saludo sus propuestas,
y estamos dispuestos a concertar y a conversar. Saludo al doctor Kuczynski, con su experiencia, que conoce de la economía mundial, y le digo que estamos dispuestos a dialogar. Saludo a la candidata del Frente de Izquierda, Verónica Mendoza, que es una persona nueva y joven, a la que hay que ayudar y fortalecer porque el Perú tiene juventud en su política. Saludo a movimientos como el Partido Popular Cristiano, que tan generosas expresiones ha tenido respecto al aprismo, y a sus líderes, Luis Bedoya Reyes, y a su lideresa, Lourdes Flores. Los saludo porque creo que con ellos puede construirse también el diálogo y la concertación y el gobierno que el Perú necesita. Saludo a Acción Popular en el espíritu de Fernando Belaunde, y no por cualquier agravio yo olvido lo que Acción Popular también hizo por el Perú. Digo entonces, y aquí termino este capítulo, no seré un candidato de afrentas, de ataques ni destrucciones. Seré un candidato como lo exige y lo pide el Perú después de haberme dado 2 veces la responsabilidad de conducirlo. Un candidato de propuestas, el candidato de la esperanza, el candidato de la fe, el candidato de la realización constructiva del futuro de nuestro pueblo. Ofrecemos al país los lineamientos centrales de un programa que lleva a nuestra patria a crecer con seguridad y con justicia. El pueblo quiere que nuestro país avance, generando empleo, aumentando el bienestar de la población, haciendo más justas las relaciones sociales, pero quiere hacerlo con más seguridad ciudadana, porque ese es el clamor que se levanta en todas partes, ante el peligro, el desasosiego, la falta de serenidad de los hogares. Y quiere también crecer con justicia, que significa comenzar por los más olvidados, hacer que los últimos sean de verdad los primeros. Por eso, esta noche formularé algunas de las muchas propuestas que el partido tiene, y que iremos entregando semana a semana para consideración del Perú y para discusión de la opinión. En primer lugar, queremos reducir la pobreza y ofrecemos formalmente que al terminar el gobierno en el año 2021, la pobreza será menor al 10%, es decir, estaremos al mismo nivel que los países desarrollados. Y no faltamos a la verdad, porque cuando llegamos en el año 2006, 48% de los peruanos eran pobres, y al marcharnos, 28% seguían siéndolo, pero 20% había descendido de esa cuota de infamia, de ignominia que es la pobreza. Entonces, reducirla hasta menos del 10% es la primera de las propuestas que tenemos, para que 5 millones de peruanos dejen de ser pobres en estos años y tengamos un país más justo, sin tanto sufrimiento, con menos abuso. Queremos que el hambre cero sea el programa central para que ningún peruano se vaya a la cama con hambre o no haya comido en la jornada. Y reducir la desnutrición infantil hasta niveles compatibles con los países más desarrollados. Conseguimos el voto, el apoyo y la fe de los peruanos, podremos mucho más. Se lo garantizo, en nombre del espíritu tutelar de Víctor Raúl Aya de la Torre. Sí, llevaremos la desnutrición infantil a menos del 5%. Esa es nuestra propuesta y nuestro objetivo. Pero la empresa, que es el pueblo productor,
Y este es el partido de la pequeña y microempresa. Este es el movimiento del pueblo productor y tenemos que apoyarla. Y tenemos al mismo tiempo en estos objetivos de lucha contra la pobreza que cumplir un propósito que ahora enuncio. Vamos a regularizar y a actualizar las escasas pensiones que se dan a los jubilados de la ONG que no tienen por qué seguir viviendo en la miseria. En segundo lugar, para cumplir estos objetivos necesitamos crecer, hacer que se expanda la capacidad productiva de la patria para que haya empleo. Y no faltó la verdad cuando ofrezco que el Perú en los próximos 5 años crecerá cuando menos al 6% del promedio anual. Lo digo porque logramos llegar en una ocasión al 9.8% y el promedio de nuestros 5 años fue de 7,5% anual de crecimiento. Con esa certeza y esa experiencia puedo decirles que sí es posible. Favoreciendo la inversión, aumentando la confianza, no solamente de nuestros empresarios, sino de la clase media, que es un factor determinante en la inversión y en el consumo. Con inversión y confianza podremos alcanzar y superar el 6% anual de crecimiento en promedio. Y así lograremos crear 2,5 millones de empleos, pero empleos con pleno respeto a los derechos laborales y sindicales, empleos que no tengan la ignominia de los servicios que abusan todavía del pueblo. Aquí, en nuestra patria, cuando se da la ley, se hace la trampa. Y no solamente el nuestro, sino otros gobiernos han luchado legalmente contra el abuso de los servicios que emplean trabajadores eventuales en labores permanentes sin derechos. Si llegamos al gobierno, les garantizo que esta vez no habrá perdón y habrá sanción severa para los que abusen de los trabajadores y de los jóvenes en los servicios. Que piense en el pueblo y quiera construir su grandeza. Y este trabajo tiene que extenderse de la ciudad al campo para hacer los canales, las represas, las irrigaciones que exigen los campesinos para ampliar su frontera agrícola y su producción. Podemos lograr que el Perú crezca 3%, pero para eso necesitamos terminar con esta maraña de trámites, de plazos, de demoras que ha traído este gobierno. El análisis de los más importantes economistas dice que en estos 4 años aumentó en 350% el número de instancias, de plazos, de demoras para tomar decisiones en la administración pública o para hacer una obra privada. Basta con derogar todo aquello que ha sido firmado en este gobierno para que el Perú se ponga en marcha y podamos abordar el crecimiento. Nosotros no sospechamos del pueblo, ni del pequeño empresario, ni del mediano empresario, ni del gran empresario. Nosotros no vivimos la permanente sospecha del complejo. Hay que empujar a todos a hacer crecer nuestra patria. Hay que facilitar, por ejemplo, el mecanismo de obras por impuestos en los municipios y regiones que ha sido trabado y detenido por este gobierno, que permitiría que las empresas paguen sus impuestos en coordinación con los municipios y regiones, haciendo obras de infraestructura, pero rápidamente,
para que el dinero no dé la vuelta por la caja fiscal y la SUNAT, y después vuelva al gobierno regional y luego al municipio, que se demorará mucho por todos los trámites que se le han impuesto. Obras por impuestos es un procedimiento directo que ha sido trabado bajo el estigma de la sospecha, porque tenemos que vivir sospechando de nosotros mismos, los peruanos. Tenemos que dar más fuerza a los municipios, que son la célula de la democracia. Tenemos que fortalecerlos con las transferencias que han sido detenidas y paralizadas, las transferencias presupuestales con las cuales en este distrito, apenas con 30 millones, en ocasión de celebrarse la APEC, se construyó un sinnúmero de pistas y veredas en favor del pueblo, pero que han preferido reservar todo, recentralizar con criterio militar de comando conjunto todo el gasto. Y la conclusión es que se ha derrumbado la inversión pública, y la conclusión es que la inversión privada ha caído y comienza el desempleo. Felizmente llega el momento del cambio y podemos detener el desempleo y podemos detener la caída productiva del país. El Perú tiene una enorme oportunidad y se la transfiero a los jóvenes, a los compañeros y a los peruanos. Es verdad que algunos países atraviesan turbulencias y problemas, pero la suma de toda la economía mundial, y vengo 4 años estudiando y exponiéndolo ante muchos auditorios del mundo, toda la economía mundial continúa creciendo más o menos al 3% anual. Eso significa que continúa transformando minerales, comprando alimentos, necesitando metalmecánica, y nosotros somos proveedores de todo eso. Y si el mundo crece, hay que aprovechar los vacíos que dejan otros países con sus errores, como la Venezuela dictatorial, como la Argentina equivocada, o el Brasil que prefirió otros caminos. Es el momento del Perú, de su agilidad, de su velocidad. Aquí ganan los inteligentes en este tiempo, no los dogmáticos, no los ideologizados. Aquí ganan los que tienen por bandera hacer crecer el Perú para que el pueblo tenga más empleo, mejor salario y más beneficios. Y eso podemos cumplirlo. El Estado cobra impuestos a través de la SUNAT, que al año siguiente se los manda al gobierno. Bien, son las 9 de la noche con 1 minuto, estábamos escuchando desde Magdalena el discurso de Alan García Pérez, candidato ya oficial del partido Apresta. Bueno, vamos a continuar escuchándolo, pero bajo la conducción de Jesús Verde en Conexión RP. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas noches. En efecto, iniciamos conexión de una manera completamente distinta porque Alan García está presentando su candidatura a la presidencia de la República. Espera conseguir este objetivo por tercera vez. Vamos a escuchar al expresidente. Nosotros necesitamos como partido del pueblo hacer llegar los beneficios a ellos, que son los más pobres entre los pobres del Perú, los más olvidados de la historia. Así es, Jesús, continúa aquí el expresidente Alan García Pérez con su discurso que marca el inicio de su campaña electoral con miras a las elecciones del 2016. Se refiere en estos momentos a la etapa de la extracción minera. Estamos para la multiplataforma de RPP Noticias. Hace predicciones el jefe de Estado, el exmandatario, de darle propiedad del subsuelo también a las comunidades campesinas para que se beneficien de la extracción minera. Un nuevo modelo que no pase por la burocracia. Hemos visto presidentes regionales convertidos en reyes que compran todo lo que necesitan, asesores, consejeros, tienen periodistas, tienen jueces. Ya lo hemos visto. Por eso no llega un centavo al pobre. Necesitamos cortar ese nudo gordiano y crear el canon comunal. Entonces una parte de los impuestos que recibe el Estado y lo que ponga la mina se llamarán canon comunal para ir directamente a las comunidades del distrito y que ellas hagan sus obras directamente, ellas, sin intermediación burocrática. Donde participa el burócrata se detiene todo. Entonces debemos actuar al pueblo, desamordacemos al pueblo.
Cuando hicimos los núcleos ejecutores, se hicieron 12.000 obras en todo el país sin un reclamo. Aulas, postas médicas, prórroga de INSS en todo el Perú. Muros de contención, porque es el pueblo organizado. Si entregamos recursos para que la comunidad, sus dirigentes directamente hagan las obras, comenzará a cambiar esta situación. Y anuncio, en todos los terrenos donde no haya concesión otorgada, la comunidad ejercerá los derechos de propiedad que el Estado tiene constitucionalmente. Hay que darle derecho de decisión, de participación y de acción desde el comienzo a los más pobres del Perú, para que el Perú se modernice y para que avance nuestra patria. La multiplataforma de RPP Noticias con el discurso de campaña de Alan García Pérez con miras a las elecciones del 2016. Así transferiríamos más de 3.000 millones a las comunidades de los distritos mineros para que ellos hagan sus canales, sus represas, sus caminos, sin vivir esperando o implorando la buena voluntad del poderoso burócrata del gobierno regional que lo mira con desprecio porque es indio. Terminemos con esos abusos, con esa exclusión. Vamos a hacer un cambio radical en nuestro país. Eso es lo que necesitamos por la justicia social. Y a la minería ancestral, esa minería informal que existe en todas partes, para la cual dimos una ley de formalización minera que fue saludada por todos los sectores. La gran minería, la pequeña minería y los informales. Pero a la cual en este gobierno se le amenazó con nuevos decretos legislativos que jamás se cumplieron. Porque por 3 veces consecutivas se postergó su ejecución. Y ahora termina ese proceso con el último plazo que es en junio del 2016 para que comience la formalización. Si ellos no pudieron, nosotros sí podremos. Vamos a poner en vigencia nuestra ley de formalización que ellos aprueban para formalizarse y tener mejores prácticas medioambientales, y de esta manera vamos a recuperar 40 toneladas de oro que actualmente benefician a Bolivia y al Ecuador, que las exporta, dejando para esos países los recursos que aquí se generan. Ese es nuestro propósito para la minería, dentro de un objetivo que quiero que todos compartan. Hace poco tiempo estuve en Panamá y vi con envidia y con asombro cómo se estaba construyendo el proyecto Panamá, con 7.000 millones de dólares de cobre al lado del puerto de Colón, inmediatamente al mar. Y yo dije, por Dios, estamos perdiendo la batalla del cobre. Nosotros que fuimos el primer país minero, el primer país cuprífero, hemos visto cómo Chile se adelantó y ellos producen 5 millones y nosotros 2 millones de toneladas. Y ellos han podido construir su democracia más avanzada, con más recursos. Se trata de impulsar la minería con justicia social, con distribución eficaz a los trabajadores y a los más pobres, los propietarios de la tierra. Pero se trata de ganar la batalla del cobre. No nos la va a ganar Chile, no nos la va a ganar Panamá. El Perú tendrá en el uso eficaz y moderno de sus recursos un instrumento de desarrollo. La multiplataforma de RPP Noticias, Televisión, Radio y página web desde el distrito de Magdalena. Hay además un sexto tema importante, la usura que se ha instalado en nuestra patria. Y tocaré solamente 2 campos: la tarjeta de crédito y consumo y las AFPs, que necesitan correctivos y regulación por parte del Estado que representa al pueblo. Hay 24 millones de tarjetas de crédito y consumo, pero a ellas se les aplican intereses de más del 100%. Y eso es abusivo, con el uso usurario. Y se produce porque no hay decisión política. Estamos de acuerdo en el sistema financiero y en la necesidad que tiene de extender su acción, pero que no se cometan abusos. En Chile, por ejemplo, Saga Falabella cobra hasta un máximo del 49% por el crédito de su tarjeta. Aquí cobra más del 100%. ¿Por qué?
¿Eso qué? Y entonces ocurre también que no se ha regulado esto como en Colombia, donde no se puede cobrar más del 50%, que es muchísimo. Imagínense un crédito cualquiera, te presto 100 para que me devuelvas 150. Eso es oneroso, exagerado. Y los jóvenes tienen varias tarjetas de crédito y juegan con ellas, y van poco a poco ahorcándose en la miseria, en la ansiedad. Necesitamos que el Estado regule en concertación con los organismos financieros, pero firmemente en defensa del pueblo. Y si no, necesitamos crear un bono del buen pagador como lo hay en mi vivienda. Si usted cumple 12 meses el pago de su vivienda, sus intereses bajan en los pagos siguientes. El bono del buen pagador. ¿Por qué no existe eso en la tarjeta de crédito? Si me ponen un interés alto porque hay el riesgo de que yo sea un irresponsable que no pagará, y pasan 12 meses y he pagado bien, denme usted el bono del buen pagador para que los siguientes 12 meses bajen el interés. ¿Eso es justo? ¿Están ustedes de acuerdo con eso? Aspecto del ámbito financiero y económico que toca en su discurso a Alan García Pérez. Hoy día nos despertamos con una noticia. Como dicen que el ser humano y los peruanos van a vivir entre 87 y 90 años, anuncian que las pensiones de las AFP bajarán. El que gana pierde, el que vive más pierde pensión. ¡Qué absurdo es este! En nuestra patria hay 6 millones de afiliados a las AFP, y yo creo que es un buen sistema, porque todo país tiene que tener un sistema que garantice la posteridad de cada familia. Pero si eso no se regula, como en todo, se cometen abusos. Por ejemplo, de cuando acá se le ocurre a alguien que para calcular la pensión hay que calcular que el ser humano va a vivir hasta los 110 años. Esto que parece risueño, aunque nuestro compañero Víctor Urbión está ya por el año 106, y ojalá Dios le permita muchos años. Es un caso excepcional y único, pero nuestra pensión se calcula con ese horizonte. Que nos cobran es sobre el sueldo completo y no sobre el fondo que tienen, y se produce la siguiente paradoja. Como el fondo a veces sube y a veces baja, ahora ha bajado el fondo total de las AFPs de 117.000 millones a 112.000, porque las bolsas cayeron. Pero siempre gana la AFP, porque la AFP no cobra una comisión sobre el fondo que tiene, sino sobre el sueldo que usted tiene, de manera que nunca pierde. Y ocurre que las utilidades de la AFP son 4 veces mayores al crecimiento del fondo, así cualquiera. Necesitamos corregir todo esto en favor del pueblo, para que no se destruya el sistema de pensiones privadas y por consiguiente después el sistema de pensiones públicas. Pero hay que poner correctivos para que no sea una fuente de enriquecimiento. Por ejemplo, cuando se muere el aportante, creemos que debe devolverse el 100% del fondo a sus deudos. Y aquí no. Aquí se mantiene dentro de la AFP por reglamentaciones de ellos. Nosotros creemos que cuando una persona se jubila a los 65 o 70, debería retirar una parte de su fondo pensional. Sabrá qué hace con ella. Los seres humanos sabemos defendernos del futuro a través del ahorro y la inversión. Estos son correctivos importantes en las tarjetas de crédito y en las aportaciones a las AFP para hacer a nuestro país más justo y más sostenible, porque por ese camino no podrá sostenerse largo tiempo ese sistema. Tenemos todas estas propuestas, pero para la juventud hemos avanzado la creación del Ministerio de la Juventud y del Deporte para hacerla visible en el gobierno. Ahora dicen los jóvenes para visibilizarlos, porque están ausentes del Consejo de Ministros, porque las instituciones que nos apoyan están desperdigadas en todas
aumenta por muchos millones. Tiene, sin embargo, una tasa de escolaridad y de estudios superiores que resulta ser la mitad que en Chile. Y eso para nosotros es insostenible, porque entonces esta economía va a ser más competitiva que la nuestra. El Ministerio de la Juventud tendrá un programa que será Juventud Profesional para apoyar los estudios de los jóvenes contra su rendimiento, pero también para apoyar su titulación, porque hay cientos de miles, casi 400.000 estudiantes que culminaron la carrera y no se han graduado por los altos costos del grado y el tiempo que deben ocupar para graduarse. Juventud Profesional debe apoyarlos. Y el Fondo del Emprendimiento Creativo de los Jóvenes debe apoyar sus empresas. Recuerdo que Armando Villanueva premonitoriamente en 1980 habló de un banco de la juventud. No queremos construir un banco de la juventud, queremos tener un fondo que apoye a los jóvenes que tienen startups, empresas de alta tecnología, que tienen ideas nuevas, que se alimentan del espacio de información y que pueden contribuir tanto a la producción de nuestra patria a través de sus empresas que no tienen apoyo. Queremos formular instrumentos nuevos apoyando los clubes jóvenes que existen. ¿Saben ustedes que hay 3.500 asociaciones culturales y juveniles en el Perú? ¿Saben que hay 25.700 clubes de fútbol amateur en los municipios? ¿Y quién los apoya? Tendrá que apoyarlos, organizarlos y coordinarlos el Ministerio de la Juventud, porque son una fuerza enorme contra la violencia, contra el pandillaje. La promoción del deporte de este ministerio, que es de la juventud y del deporte, es para premiar, apoyar a sus entrenadores, a sus jugadores, darles seguros médicos, becas deportivas. Nosotros que necesitamos tanto, y está bien decirlo en el Chamuchum y en este distrito que nos dio a nuestro gran compañero y jugador Roberto Chale, a Agüero, a Juan Vargas y a muchos otros. Si tuvieran un Ministerio de la Juventud que los apoyara como hacen los Estados Unidos, nosotros tendríamos mayor difusión del deporte con un medio de acción real de sociabilidad para las mayorías. Por eso tenemos un Ministerio de la Juventud que impulse las tecnologías de la información, que son el instrumento que tal vez nosotros ya no usamos, pero que nuestros hijos, los jóvenes, usan como medio diario de comunicación, de investigación, de educación, de información. Tenemos que construir una ciudadanía digital, que significa tener el Estado en la casa y sin papeles. Ese es el objetivo que tengo, si Dios lo permite y el pueblo lo apoya. Terminemos con la cola ominosa en las instituciones públicas, iniciemos un Estado sin papeles y desde el hogar para hacer todos los trámites. El curso de Alan García Pérez para la multiplataforma de RPP Noticias desde el distrito de Magdalena. Y en la educación necesitamos una educación inteligente y útil. Lo que quiere decir que tengamos una educación con paquetes, con sistemas cognitivos que nos enseñen a aprender. Hoy el mundo es diferente. En nuestro tiempo tener una biblioteca era un privilegio. Encontrar un dato era un hallazgo. Hoy día todos están en el espacio, en el aire. Al joven lo que hay que enseñarle es a manejar diestramente las tecnologías de la información para buscar el mismo la información y el conocimiento, para comunicarse directamente. Este es el objetivo de esta tecnología que nos hace a ellos más libres, más entusiastas, más alegres en la vida. Por eso, junto al Ministerio de la Juventud y el Deporte, la educación con paquetes cognitivos
La enseñanza del inglés debe ser un objetivo fundamental. Y las tecnologías de la información. Pero ciertamente continuaremos construyendo colegios emblemáticos. Si hemos hecho 52, como no podemos hacer 100 más en estos 5 años de gobierno. Sus miles de simpatizantes y militantes. Bien, escuchábamos al ex presidente Alan García, el candidato del Partido Aprista peruano, en el local de Magdalena, Chamochumbe, donde han ido sus correligionarios. Alan García se está presentando como candidato, además está haciendo una serie de propuestas de llegar a ser nuevamente presidente de la República, está presentándolo por tercera vez. Así que esto es importante, sí, para los apristas, para quienes van a definir su voto más adelante. Así que vamos a regresar, vamos a hacer un corte y volvemos ya con conexión. De inmediato, pero antes de irnos a la pausa, vamos con la pregunta de esta noche que no tiene que ver nada absolutamente con política porque es fin de semana. Comparte con nosotros el foto. Y al cual hemos visto muchas veces en difíciles circunstancias, pero volviendo siempre, como el ser humano gallego al final de todos los rezos y batallas. Llevo en mi alma el ritmo del poema de Alejandro Romualdo, por Tupac Amaru. Y él dice: he estudiado en mis viajes a China, donde he tenido el privilegio de ser traducido como autor, privilegio que algunos otros autores todavía no tienen. Y donde he expuesto mi libro Confucio y la globalización ante el presidente Xi Jinping y su Consejo de Ministros y 1000 estudiosos de Confucio. Pues allí he estudiado la revolución de los trenes rápidos y el costo, y estoy convencido, y lo he estudiado, que podemos iniciar sin temor un gran proyecto, y diré como Haya de la Torre. No me pregunto cuánto cuesta, para eso existen las concesiones, para eso existen las alianzas público-privadas. Me pregunto cuánto cuesta no hacerlo de una vez, que eso es lo importante para el futuro de nuestros hijos. Cuando se hizo el ferrocarril de Lima a Cerro de Pasco hace mucho más de un siglo, mucha gente se preguntó lo mismo, ¿y esto para qué sirve? Pero este ferrocarril estaba proyectado para seguir de Cerro de Pasco a Huánuco y hasta Pucallpa. Lamentablemente no se hizo. Nosotros llegamos al gobierno para hacerlo. Vamos a hacer el tren de la selva central para comunicar lo más rico del Perú con la ciudad de Lima y con la costa. Hay muchas selvas que tienen en el capital privado capacidad de impulso, porque para eso son las concesiones. Necesitamos que toda la riqueza de las bambas y de muchas otras minas no se desplace por carretera. Para eso existen los ferrocarriles, que pueden unir no solamente Nazca con Apurímac, sino hasta el Cusco, uniendo el círculo que parte desde Mollendo. Necesitamos que la riqueza minera que hay en las alturas de Cajamarca baje hacia la costa, pero no con el peligro de lo ocurrido en Choropampa, sino en trenes que pueden llegar hasta el puerto de Bayóvar, que está preparado ya para la exportación mineral. Necesitamos acometer una obra hercúlea, y vaya Dios si me siento en disposición de hacerlo. Necesitamos perforar la cordillera con un ancho túnel para superar Ticlio y comunicar el Valle del Mantaro y la selva central con la región de Lima. Pero para eso hay que convocar al capital, hay que ofrecerle la garantía y la seguridad de que el país continuará creciendo. Y eso es lo que necesitamos hacer, un nuevo impulso de confianza para los peruanos de dentro, la clase media, el pueblo, y al mismo tiempo para los que nos ven del mundo,
que tienen industrias y recursos y pueden venir a este país central de la historia del continente. Y nunca perderé el orgullo de repetirlo siempre. Y hay muchas otras obras. Destaco, por ejemplo, y asumo el compromiso, como he hecho otras carreteras y hemos impulsado trenes, vamos a hacer una vieja obra añorada por el pueblo de Iquitos. Desde Iquitos hasta el Estrecho, 280 kilómetros, vamos a asfaltarlos para unir verdaderamente a nuestra patria. Vamos a hacer las hidrovías, que no son muy caras, y terminar el puerto de Yurimaguas que comenzamos para que pueda vincularse Yurimaguas con la capital del departamento. Estas y otras obras, desde el primer día. No perdamos tiempo en comenzar a estudiar. Para eso sirve la experiencia. No perdamos tiempo en comenzar a imaginar. Para eso sirve conocer la patria. Por eso, sin caer en vanidad, le ofrezco al Perú mi vida la he entregado y comprometido a la patria y al aprismo. Podría haber escogido cualquier otro camino, nunca lo quise. No me interesa nada más que esta causa fraternal de sufrimientos, de muertos, de ejemplo. Qué hermoso es vivir con un ideal. ¿Cuánto le agradezco allá de la Torre haber podido coincidir en mi vida con él para saber lo que es el alma de la historia, para sentir lo que es el aroma cercano del futuro? Por eso estoy aquí. Estoy aquí por eso y por él, para decirles a todos, el gobierno debe ser un gobierno de unión, de convocatoria, de amplitud. No tenemos que luchar ni enfrentarnos a nadie. Tenemos que abrir los brazos a todos. Olvido cualquier agravio. Lo dije al volver en el año 2001. Olvido todos los agravios. ¿Qué soy yo? Un pequeño individuo frente a la historia de la patria. ¿Qué importancia tiene que yo reciba un insulto? Amo al Perú. Amo profundamente, que nadie pueda detenerlo. No podrán detener ni la fuerza de su Amazonas ni el caudal de su Marañón. No podrán detener el empujón de sus Andes hacia el cielo. No podrán frenar la fuerza fría de nuestra corriente de Humboldt. No podrán frenar el alma de la patria. No podrán frenar nuestra ansia de querer trabajar por el pueblo. En nombre de eso, aquí estamos. Y a la vida y a la historia entrego lo que me quede de existencia. ¡Viva el Perú! ¡Viva la patria! ¡Viva la unión de los